Y comenzaremos el estudio de esa bella obra con el siguiente Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese ser eres tú. Comenzamos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad acerca de todo y sin ver, estamos en capítulo 6, página 182 y en la última sección estoy analizando si esta declaración fue la declaración, estamos en presencia de un fenómeno que la ciencia admite sin intentar explicarlo. El público puede sonreír ante ello, pero nuestros médicos más ilustres lo consideran con gravedad. La justicia ya no puede ignorar lo que la ciencia ha reconocido. Fue lo que dijo Julio Fabré, el abogado de Cámara. Si esta declaración tanto antes se basara en hechos y el mesmerismo hubiera sido investigado de manera imparcial por muchos, en lugar de por unos pocos hombres de ciencia auténticos, más deseosos de cuestionar a la naturaleza que de buscar la mera conveniencia. El público nunca sonreiría. El público, aquí nos revela un secreto, el público es un niño dócil y piadoso y va fácilmente donde lo lleva la niñera de la opinión pública. Elige sus ídolos y fetiches, llamados fetiches, y los adora en proporción al ruido que hacen. Y luego se gira de una tímida mirada de adoración para ver si la niñera, la anciana señora opinión pública, está satisfecha. Se dice que Lactancio, que le hace una introducción, se dice que Lactancio, el anciano padre cristiano, comentó que ningún escéptico de su época se habría atrevido a sostener ante un mago que el alma no sobrevivía al cuerpo, sino que moría junto con él el alma, ¿no? Pues él lo reputaría el mago en el acto, evocando a las almas de los muertos, haciéndolas visibles a los ojos humanos y haciendo que predijeran acontecimientos futuros. Pero dice la profecía antigua y moderna por este señor Alexander Wilder, el amigo personal de Elena y Olcott, en su periódico frenológico, profecía antigua. Ahí nos queda la última sección. Dice, lo mismo ocurrió con los magistrados y el tribunal en el caso de Man Rogers. Como en esta introducción que Elena nos introdujo acerca de este lactancia, el padre cristiano y el man. Lo mismo ocurrió con los magistrados del juicio, ¿no? Y el tribunal en el caso de Man Rogers. El barón Dupotet estaba allí y temían verle mesmerizar a la sonámbula, a Roger, obligándolos así no solo a creer en el fenómeno, sino también a reconocerlo, lo cual era mucho peor. Y más el castigo, por eso le iban a mesmerizar, en este caso, Dupotet, ya vamos a ver la diferencia, está en el PDF, ahí dice hipnotizar, pero ya sabemos eso. Lo mismo ocurrió con los magistrados en el tribunal en el caso de Madame Roger. O sea, lo mismo ocurrió en este caso, así como los magos. Alguien le decía un escéptico que el alma no existe, el mago iba a llamar un alma, le iba a materializar, iba a profetizar. Entonces, el escéptico iba a quedar totalmente anulado su argumento. Lo mismo ocurrió con los magistrados y el tribunal en el caso de Madame Roger. Se llama Adelina Josefina, era una excelente medium, sonámbula, clarividente, tenía su hogar en París y sería el primero en ser visitado por el eminente profesor Hipólito León, que a partir de 1857 adoptó el seudónimo de Alan Kardec, los espiritistas, ¿no? Para su iniciación espiritual, también su nombre, Alan Kardec. En esta reunión con Madame Roger, Alan Kardec tuvo su primer contacto con los fenómenos mediúnicos. Su primer contacto, se cambió el nombre, ¿no? Fue Hipólito León. Lo mismo ocurrió con los magistrados en el tribunal en el caso de Man Rogers. El barón Dupotet estaba allí. Dupotet lo hemos escuchado bastante, un gran esoterista francés, se convirtió en un reconocido practicante del mesmerismo. Elena nos decía que era un adepto. La magia, el magnetismo le reveló los secretos de la magia, decía Eliphas Levi acerca de él. El barón Dupotet estaba allí y temían verle, todos esos magistrados, temían verle mesmerizar a la sonámbula, era dormida, obligándolos así no solo a creer en el fenómeno, sino también a reconocerlo, lo cual era mucho peor. El PDF y la traducción allá dice, como prueba testificar en favor de la acusada. Ya vamos a ver eso, nada que ver con aquí se siente más el sentido, que viene lo escribió en inglés. Además, la traducción que hizo este Climenteres. Y ahora pasemos a la doctrina de Paracelso. Su estilo incomprensible, aunque vivaz, debe leerse como los rollos bibliográficos de Ezequiel, por dentro y por fuera. En otra parte nos comenta que
Hay libros cabalistas como el Zohar, el libro del esplendor de Simón Ben Iwachi, que tenía esos signos secretos al lado de la página, no a la parte de las márgenes. Sin esos signos no se entendía bien lo que esas fórmulas mágicas que escribió Simón Ben Iwachi. Dice que no murió él, sino que solo transitó en la cueva con los discípulos, se encerró en una cueva, se escondió, andaba buscando, estaba en posesión de conocimientos secretos. Él tenía la mercad, igual que Jesús. Y ahora pasemos de la doctrina de Paracelso, el más grande alquimista de los tiempos medievales, que ya le hemos analizado profundamente en otras secciones. Paracelso. Y ahora pasemos a la doctrina de Paracelso. Su estilo incomprensible, es enigmático. Aunque vivaz, vigoroso, debe leerse como los rollos bibliográficos de Ezequiel, por dentro y por fuera. Estos rollos bibliográficos, en este caso, en la tradición hebrea, los textos proféticos se transmitían en Sefer, que son rollos de pergamino o papiro. Pergamino o papiro. El profeta Ezequiel estuvo activo durante el exilio en Babilonia durante el siglo VI antes de Cristo. Menciona explícitamente un rollo escrito por dentro y por fuera. Dice él, vi una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, ese libro. Y en él estaban escritas las lamentaciones, gemidos, ayes en esa parte. Está en Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Esto puede leerse como los rollos biográficos de Ezequiel, por dentro y por fuera. Ezequiel, que nació en el 623 antes de Cristo, profetizó la destrucción de Jerusalén, la capital de Judá. En el año 587 a.C., también Jesús hizo una predicción que iban a destruir Jerusalén, como ocurrió los romanos llegaron a destruir, a justiciar a esos bandidos fariseos que matan a Jesús. En el año 587 a.C., el imperio neobabilónico conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón, lo destruyeron el templo, 3 veces destruyeron el templo, y envió a las clases altas judaicas al cautiverio babilónico. Fueron cautiverios estos judíos, estos pícaros. Ezequiel también profetizó la eventual restauración del pueblo judío, la tierra de Israel. Pasaron casi 2000 años, hermanos, y ocurrió lo que está mencionando. Cuando vencieron a Hitler, los judíos se apoderaron de la ONU y antes estaba Inglaterra ahí en Palestina y se apoderaron de una tierra que estaba con mucha gente, ancestrales, y para establecer ese reino sionista genocida que mata a los niños de todo el mundo y todo el mundo guarda silencio, pues son judíos, son masones que están detrás de la ONU y guardan silencio completitorio con esos asesinos. Esto dice Ezequiel en ese caso. Y ahora pasaremos a la doctrina de Paracelso. Su estilo incomprensible, aunque vivaz, debe leerse como los rollos bibliográficos de Ezequiel, por dentro y por fuera. El peligro de proponer teorías heterodoxas era grande en aquellos días. La iglesia católica era poderosa y los hechiceros, los brujos, eran quemados por docenas. Cerca de razón encontramos a Paracelso, Cornelio Agripa, Eugenio Filaleteo, tan notables sus piadosas declaraciones como famosos por sus logros en alquimia y la magia. El peligro de proponer estas teorías heterodoxas, que es literalmente otra opinión, heterodoxo, es lo contrario a ortodoxo. Este adjetivo se aplica a todo lo que no está conforme con la doctrina, como Lutero, como dice la hermana Martín Lutero, que liberó a Europa. Pues, que no están conforme con la doctrina fundamental de cualquier secta o sistema, especialmente al dogma católico romano. Es lo opuesto a ortodoxo, heterodoxo, ¿no? Hay un que opina diferente. El peligro de proponer teorías heterodoxas, la cabra, el rosacrucismo, la masonería o la teosofía, era grande, el peligro era grande en aquellos días. La iglesia era poderosa y los hechiceros, los brujos, que son hombres sabios, ¿no? Eran quemados por docenas. Ahí la traducción dice otra cosa muy diferente, habla de autos de fe, pero bueno, esta es la original. Por esta razón encontramos a Paracelso, Agripa y Eugenio Filaleteo tan notables por sus piadosas, bondadosas, misericordiosas declaraciones, como famosos por sus logros en alquimia y magia. Bueno, Paracelso, hemos estudiado bastante. El gran Paracelso inauguró una nueva época en la historia de la medicina, como Galeno, Hipócrates, tantos otros grandes médicos, Avicena, así fue el gran Paracelso. Dice que fue una encarnación previa a nuestra querida Elena. Encontramos a Paracelso, a Cornelio Agripa y Eugenio Filaleteo. No, Cornelio Agripa nació en 1486. Cornelio era un escritor reconocido, experto en ocultismo, era filósofo, alquimista, cabalista, médico, astrólogo, jurista, astrónomo, teólogo, abogado, mercenario, no había televisión, nada, nigromante alemán. Sus conocimientos que abarcaban diversas disciplinas es considerado un polímata.
Platón fue secretario de la corte de Carlos I de España, médico de Luisa de Saboya, que era regente de Francia, teólogo y militar en España e Italia. Fue profesor de universidad en Francia. Además, fue orador y defensor público en Le France, hasta que fue denunciado por defender una mujer sabia, ¿no? Que le quería proteger. Fue desterrado después de Alemania en 1525, después de luchar con el inquisidor de Colonia. Mm. Y fue encarcelado en Francia por criticar a la reina madre María Luisa de Saboya. Es considerado una figura relevante del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, Pico de Mirándola y Gerolamo Cardo. Ese no es muy conocido en Occidente, está muy ocultado. A mí sí lo han conocido, pero Pico de Mirándola, Elena nos comenta, y Gerolamo Cardo. Ahí estaba este Cornelio Agripa. Encontramos para hacer su Cornelio Agripa, Eugenio Filaleteo, nombre Rosacruz, adoptado por Tomás Bau. Era el nombre Rosacruz, Eugenio Filaleteo. Nombre Rosacruz, adoptado por Tomás Bau. Era un gran ocultista medieval inglés, filósofo del fuego y un gran alquimista. Nació en 1621, era un clérigo anglicano, filósofo natural, alquimista galés. Estudió medicina, alquimia y la naciente química para preparar medicamentos según las normas del célebre Paracelso. Era un discípulo de él. Tradujo al inglés el libro anónimo La Fama Fraternati Rosacrucis, o La Fama de la Fraternidad Rosacruz, la verdadera, no la falsa que está ahora. Es un manifiesto que publicado a principios del siglo XVII. En el siglo XVII, en 1600, publicó este manifiesto, bajo el nombre supuesto de Christian Rosenkraus. Christian Rosenkraus. Se lo estuve analizando al principio de esta obra, que comenzó con ese pensamiento Rosencruz. La publicación de su libro, La Antroposofía Teomática. Antroposofía en este caso, ¿no? La sabiduría humana, no es teosofía, la antroposofía teomática. Le granjeó reputación de entendido en filosofía natural. Era un entendido en filosofía natural. Y se hizo conocer en Europa. Muchos de sus tratados aparecieron bajo el seudónimo de Eugenio Filaleteo. Este es un seudónimo que quiere decir realmente, Eugenio es el buen nacido, como la eugenesia que proponía Platón, aunque todas las personas bondadosas se reprodujeran y los viciosos no. El buen nacido Eugenio Filaleteo, amigo de la verdad. Filaleteo, fila es afinidad, amigo, y aleteia es la verdad. O sea, el buen nacido, amigo de la verdad. Este era Eugenio Filaleteo. Qué lindo nombre. Estas obras provocaron polémica en el mundo universitario de su época. Como Elena, ¿no? En el siglo XIX, en Francia, fue citado como uno de los iniciadores de la masonería, de la verdadera masonería. Todavía no se había caído en decadencia en 1700, estamos hablando de 1500, todavía era pura, era de la luz, no de la oscuridad como ahora, como la católica, como la masonería, como los Illuminati, Rosa Cruz. En el siglo XIX, en Francia, fue citado como uno de los iniciadores de la masonería y supuesto adorador del diablo, supuesto. Esto se basó en una publicación de 1896, casi 200 años después, una publicación cuyo autor era Diana Bau, mismo apellido, Diana Bau. Ella afirmaba ser descendiente de Tomás, de Eugenio Filaleteo, ¿no? Y que poseía documentos familiares que demostraban su pacto demoníaco contra supuestamente, ¿no? Era una gran falsificación. Por esta razón encontramos a Paracelso, Cornelio Agripa y Eugenio Filaleteo tan notables por sus piadosas, bondadosas declaraciones, como famosos por sus logros en alquimia y la magia, ¿no? Ocultaban su doctrina porque la Iglesia Católica los estaba persiguiendo en este caso. Las opiniones completas de Paracelso sobre las propiedades ocultas del imán se explican parcialmente en su famoso libro, Archidaxarium, en el que describe la maravillosa tintura, un medicamento extraído del imán llamado Magisterium Magnetis. Y parcialmente en su obra, también de Paracelso, de Ente Dei y de Ente Astorum, un libro primero, del ente divino y del ente astral, el cuerpo astral. Las opiniones completas de Paracelso sobre las propiedades ocultas del imán se explican parcialmente en su famoso libro Archidaxón. Este libro que literalmente es un texto esotérico y alquímico, una mezcla de medicina, magia natural y astrología. Medicina, magia y astrología, un tridente, ¿no? Archidoxa significa, quiere decir, las enseñanzas supremas. Las enseñanzas supremas, no hay más alta que ella, ¿no? O las doctrinas más altas, la más alta doctrina o la suprema, Archidaxón. Este libro consta de 10 libros que tratan de la magia en el sentido renacentista, el conocimiento, las fuerzas ocultas de la naturaleza aplicadas a la curación y a la transformación, a curar y a transmutar.
conocimiento de las cosas naturales, como alquimia, ¿no? En su primer libro trata de magia natural y medicina. Escribe como los astros, arriba, ¿no? La luna, Marte, Venus, los metales y las plantas influyen en la salud humana. Plantas, ¿no? Ahí te sacan todas las curas, todas las pastillas de farmacología, las sacan de plantas o minerales. Influyen esta en la salud humana, todas estas, los astros, metales y las plantas. En su segundo libro de los talismanes y sellos, Elena nos dice en el glosario que Paracelso fue el que más curó, más que todos los médicos, le tenían mucha envidia, que curaba a los pacientes con talismanes, que él mismo preparaba con su magnetismo, ¿no? Aquí lo explica él en esta obra, en Acidaxor, en el libro segundo, sobre los talismanes y los sellos. Son instrucciones para fabricar talismanes, grabados con símbolos planetarios, importantes los símbolos, ¿no? Y metálicos, usados como auxiliares terapéuticos. En su tercer libro, Alquimia Práctica, Acidaxorium, y da una explicación de cómo extraer virtudes ocultas de minerales, cómo extraer virtudes ocultas de minerales, y sustancias mediante procesos alquímicos, como la destilación, la calcinación y la sublimación. Es la alquimia práctica, ¿no? Cómo extraer esas virtudes ocultas de los minerales mediante estos procesos alquímicos, destilación, calcinación y sublimación. Cuarto libro es la astrología médica. Es una vinculación del cuerpo humano con los planetas y el zodiaco. Hay una gráfica que le vamos analizando con el cuerpo humano, con los planetas y el zodiaco. La idea de que las enfermedades se originan por las influencias cósmicas en esa obra de Paracelso Acidaxorio. Las opiniones completas de Paracelso sobre las propiedades ocultas del imán se explican parcialmente en su famoso libro Acidaxorio, en el que describe la maravillosa tintura. La tintura es un preparado líquido a base de alcohol, en el que se disuelven o extraen las propiedades medicinales de una sustancia, generalmente una planta. Estas tinturas son métodos antiguos y populares para conservar las propiedades terapéuticas de las hierbas medicinales, en este caso tinturas. El que describe Acidaxorium describe la maravillosa tintura, un medicamento extraído del imán y llamado Magisterium Magnetis. Este Magisterium es literalmente Magisterio del imán, o maestría o dominio del imán. Describe el medicamento extraído del imán, la tintura, llamado Magisterium Magnetis, y parcialmente también lo describe en Acidaxorium y también esta obra de Paracelso, del Ente Dei y del Ente Astorium, libro primero. Este es literalmente sobre el ser de Dios, el Ente Dei, y sobre el ser de las estrellas. O sea, estamos hablando en dos cuerpos diferentes. El ser de Dios es el espíritu, Atman superior, y el ser de las estrellas es el cuerpo astral. Que ahí viene, de una de esas estrellas hermosas que está allá, de Betelgeuse, Aldebarán, todas esas estrellas hermosas que están arriba, ahí viene nuestro espíritu, nuestro cuerpo astral en este caso. Especialmente en su obra de Ente Dei y de Ente Astorium. Para hacer eso aquí plantea en esta obra que hay cinco entes, importantes, cinco entes o esferas, o categorías, cinco categorías que explican la causa de todas las enfermedades del hombre. El primero es el ente astral, es lo astral, lo celestial, las influencias, los astros. Saturno, que es como el tiempo, no la muerte, se acerca a la Tierra, aumenta las enfermedades. Igual que la luna, lo astral, lo celestial, las influencias, los astros. El segundo ente es el veneno, los venenos, sustancias perjudiciales, lo tóxico que podemos consumir por error en este caso. La tercera categoría es lo natural, que es las fuerzas propias del organismo, el cuerpo, sus predisposiciones, sus condiciones innatas, su genética, ¿no? Para hacer ciertas enfermedades. El cuarto es el ente espiritual, que es lo espiritual, los factores no materiales, lo psíquico, la entidad espiritual o influencias invisibles interiores. Y el último es el ente divino, el más poderoso. Este ente divino es la entidad de origen divino, nuestro espíritu. La acción de Dios o la acción divina son las intervenciones divinas en las enfermedades. Este ente de ahí representa esa dimensión de lo divino que puede tanto ordenar como intervenir sobre la naturaleza, sobre el cuerpo humano. Importante. Puede ordenarlo, como es superior, no puede ordenar cómo intervenir sobre la naturaleza, sobre el cuerpo, sobre el destino de las personas, incluso. Puede manifestarse como castigo, una enfermedad, no un castigo, algo que hicimos mal, ¿no? O una prueba, ¿no? O un destino. O también como causa última que no se comprende del todo con medios puramente naturales. Está enfermo y todos los médicos no saben por la causa, no la encuentran, no, es por algo que hizo en el pasado. O también como causa última que no se comprende del todo con los medios puramente naturales. No todas las enfermedades o afecciones tienen su origen en los astros o en los venenos o en las causas naturales. Algunas provienen de lo divino, como las enfermedades, las pestes, las epidemias. En la práctica médica, esto podía interpretarse como que algunas enfermedades no tienen remedio completo,
si están bajo esta causa divina, o que deben enfrentarse no solo con medicina física, es importante, ¿no? Hay que retribuir ese mal que hicimos, debemos cancelarlo, sino también deben enfrentarse no solo con medicina física, sino también con acciones de tipo espiritual, moral, ético o oracional, en este caso. Obra para hacer muy, muy buena, en que describe él esta obra, ¿no? Hacia Adoption, Ente Dei, Ente Divino, Ante Actorum, la maravillosa tintura, un medicamento extraído del imán y llamado Magisterium Magnetis, especialmente Ente Dei o del Ente Astorium. Este Ente Astorium, para Paracelso, desarrolla la visión médico-filosófica sobre la relación entre los astros y el ser humano, qué relación hay en el cuerpo astral de nosotros, esos astros. La obra se centra en explicar cómo las influencias celestes no son determinantes absolutos, no son estas influencias. Los astros determinan, pero no predisponen. La obra se centra en explicar cómo las influencias celestes no son determinantes absolutos, sino que forman parte de un entramado de fuerzas que actúan sobre el cuerpo y sobre el espíritu. Paracelso distingue entre la influencia astral y la libertad interior del hombre, ¿no? El libre albedrío. Hay clara diferencia. Los astros ejercen una acción real sobre la naturaleza y sobre el organismo humano, pero el ser humano posee también una fuerza propia, más fuerte, más divina, que es la luz de la naturaleza, el sol y la razón divina, la luz intelectual, la luz de la mente, una mente iluminada, la luz de la naturaleza y la razón divina, son más poderosos que los astros, que le permite resistir, transformar o equilibrar esas influencias astrales. Así rechaza el fatalismo astrológico para Celso, ¿no? Por esa voluntad divina, la voluntad del hombre, y sostiene que el hombre no es esclavo de los cielos. No fuimos descielados, fuimos desterrados. Sostiene que el hombre no es esclavo de los cielos, no somos esclavos de los cielos, sino que participa activamente, diariamente, con nuestras palabras, pensamientos y acciones, somos nuestro karma, sino que participa activamente en su propio destino. La obra introduce una visión médica. Las enfermedades pueden tener un origen astral, es decir, producido por desarmonías cósmicas, Urano, Plutón, Saturno, que afectan al microcosmo humano. Sin embargo, el médico, mediante el conocimiento, las correspondencias entre el macro, el gran cosmos, ¿no? Y el microcosmo, que somos nosotros, puede diagnosticar así y aplicar remedios que neutralicen esas malas influencias. En conjunto, este libro es un tratado que une medicina, filosofía natural y astro. Nos dice que la luna puede ser mortal en ciertas partes de África. Si nos dormimos con la luna llena, amanecemos muertos. Y decía a los niños chiquitos que cuando la luna llena no hay que sacarnos así de la noche, sino hay que ponerle un manto blanco en la cabeza que repele esas malas influencias de la luna, que es un astro muerto. En conjunto, este libro es un tratado que une medicina, filosofía natural y astrología, donde Paracelso establece que el hombre es un microcosmo, pequeño cosmos en constante interacción con el macrocosmos. Respiración, ¿no? Pero con la capacidad, tenemos la capacidad de trascender y más allá de los influjos deterministas de los astros, gracias a la ciencia, ciencia divina, ¿no? Esta obra en inglés son dos tomos, el 1 y el 2 en español es dedicado a la ciencia, y el segundo y el tercero y cuarto es a la religión. Gracias a la ciencia divina, a la fe y a la voluntad, podemos sobrepasar cualquiera de estas enfermedades. Entonces, en su obra, el del ente divino y el ente astral, en su libro primero, en este caso, el libro primero, para hacer su aborda de manera introductoria la naturaleza y la acción de los astros sobre el hombre y la creación. Son los astros sobre el hombre y la creación. En este caso, la naturaleza de los astros. Los astros son cuerpos dotados de influencias que irradian continuamente sobre el mundo. Esas influencias que irradian continuamente sobre el mundo. Estas fuerzas no son simplemente luces físicas, sino energías útiles. No son solamente luces físicas, sino energías útiles que penetran en el microcosmo humano y en toda la naturaleza. Macrocosmo y microcosmo. El hombre es un pequeño mundo, el microcosmo, en el que se reflejan las leyes del universo del macrocosmos. Lo que sucede en los cielos encuentra correspondencia en el cuerpo humano. Como es arriba, así es abajo. El ritmo de los actos se refleja en los órganos, en los humores y en las enfermedades. Es el libro primero. Dice acá el PDF lo siguiente, más la traducción. Dice, el vulgo no se hubiera reído del hipnotismo, si la gratuita afirmación del defensor se basara en numerosas investigaciones científicas de imparciales experimentadores, en vez de limitarse a una exigua minoría verdaderamente anhelosa de interrogar a la naturaleza.
El vulgo es dócil, el público, y sumiso como un niño que va fácilmente donde va su haya, le lleva. Escoge para la adoración los ídolos, llama a los ídolos, ¿no? Y fetiches que más le deslumbran. Y después se vuelven redondo por ver con aduladora mirada si está satisfecha esa vieja haya que se llama opinión pública. Que le hace la introducción. Aseguraba Lactancio que ningún escéptico de su época se hubiera atrevido a negar la inmortalidad del alma delante de un mago, que éste le hubiera demostrado al punto lo contrario, evocando las almas de los muertos que se manifestasen visiblemente a los vivos y predijesen acontecimientos futuros. Cosa parecida ocurrió en la causa de la señora Roger, problemas del tribunal, pues los magistrados se amedrentaron al ver que el varón Dupoté la iba a mesmerizar en su presencia, y eso iba a hacer que ellos fueran como prueba testifical a favor de la acusada. No mala traducción, eso iba a hacer que ellos iban a ser testigos de esa mesmerización, que era mucho peor en el caso. Volviendo ahora para Celso, diremos que sus obras escritas en estilo enigmático, aunque vigoroso, han de leerse como los rollos de Ezequiel, por dentro y por fuera. Había en aquellos tiempos muchos riesgos en exponer doctrinas heterodoxas, pues la iglesia estaba en toda su pujanza y menudeaban los autos de fe. O sea, aquí los quemaban, nos decía a los brujos, ¿no? Y la iglesia estaba en toda su pujanza y menudeaban los autos de fe. Por esta razón vemos que Paracelso, Cornelio Agripa, Eugenio Filaletes fueron tan notables por la piedad de sus declaraciones públicas como famosos por sus enseñanzas alquímicas y mágicas. La opinión de Paracelso sobre las propiedades ocultas del imán se hallan expuestas en sus obras Archidactorium, la enseñanza suprema, ¿no? Y del ente divino y el ente astral, en la primera de las cuales describe la maravillosa pintura medicinal extraída del imán y denominada Magisterio Magnetis. Bueno, vamos a algunas figuras, a los fetiches que estamos hablando en la última sección, hermano. Aquí nos faltó comentar, hermano, que en El Planeta de los Simios, la obra original de los 70, una película que vale la pena ver, ese televisor para ver esa cinta, están criticando cómo los monos se apoderaron del mundo y a los humanos le quitaron el cerebro, le hacían una operación, una lobotomía para que no pensaran y solo repitieran lo que decía la Biblia. Lo dice la Biblia. Ah, y sí, era la prueba fundamental. La Biblia lo dice y leían la Biblia. Y de repente ahí llegan unos humanos y hacían estos símbolos, le hacen un juicio a ellos, que están tres monos ahí, y hacían símbolos masónicos. Uno se tapaba los ojos, como aquí ven, otro los oídos y otro la boca. Esos son rituales masónicos que hacen en las logias, los masones en este caso, ¿no? Ahí vemos esos fetiches. Esta no es de David, esta no es de Jerusalén, esta estrella es el signo de Vishnu, como Elena nos explicó, eso es de la India, los judíos lo robaron y engañaron a Occidente de que ese es el símbolo de David, ¿no? Eso es de India, de Vishnu. En otra parte, nos dice Elena que los judíos fueron un pueblo expulsado, fueron un pueblo expulsado de la India porque eran muy chandalas en ese caso. En ese caso. Bueno, otro símbolo, otro fetiche, la cruz, está en el medio, este lo conocemos muy bien, ¿no? Aquí está la mitra, que es en forma de un pescado, ¿no? Como aquel demonio, aquel dragón, el pez, la católica, ¿no? Te tapa los oídos, y aquí está el musulmán, la luna, y por esto se han causado millones de muertes por esta creencia falsa, hermanos, que son imitadoras, imitan como el mono, y no piensan en ese caso. Los fetiches, este era Lactancio, el anciano padre de la iglesia católica cuando era joven, Lactancio, que podemos ver, una profunda mirada, después envejeció, Crono se lo comió, ya vemos Lactancio en esta categoría. Este era el emperador Constantino, el que hizo la iglesia católica oficial de todo el imperio, el emperador Constantino, gran asesino, que ahora es santo. Él se fue que tuvo un sueño y le pareció la cruz, y le decía en latín, y bajo este signo vencerás. Y así agarró la cruz, y así después, ganó esa guerra, hizo la católica oficial. Ahí la iglesia murió, en el concilio inicial en el 300 después de Cristo en Turquía. Ahí fue la muerte de la católica hace 1700 años. Nos dice ella, es un cadáver de la iglesia católica, un cadáver de más de 1700 años de putrefacción. Esta masonería pero tiene 200 años de putrefacción, como este Constantino. La evocación de los muertos, desde el mago, ¿no? Que estamos hablando, aquí está Cagliostro, está en el centro del conde, está haciendo las invocaciones, están todos asustados, bien con un alumno, aunque está viendo ahí en la oscuridad, esa luz en este caso. Hablamos, fue el gran Alexander, el amigo Elena, Alexander, que contribuyó en la obra de Isis sin velo, el profesor, que lo estuvimos analizando, que había estudiado varias, Alexander Wilder, había estudiado hebreo, árabe, sánscrito, tantas horas, el gran Alexander Wilder, ese perfil, ese rostro bondadoso, esa mente amplia, que mira que era de la luz.
Sí, bueno, hablamos al final de la última sección sobre la frenología, ¿no? Que era la ciencia que estudia la forma del cráneo, y ahí podía supervisar si eran gente buena, bondadosa, o eran delincuentes, solamente con la forma del cráneo y sus protuberancias, la frenología. Tenemos otra imagen de ellos, ¿no? Que cada parte de la mente tiene es como un botoncito, ¿no? Un chip. Están las relaciones sociales, el trabajo, la comida, lo que el equilibrio, esto es la frenología, supuestamente. Un grupo T, lo hemos analizado bastante en otras opciones, en esa mirada, Elena lo consideraba un adepto al gran Dupoté, en este caso, mira, el del mesmerismo. Paracelso, cuando era joven, de un aire con Elena, ¿no? Un pequeño aire con Elena, el gran Paracelso, mira, esa obra que estuvimos analizando, hacia el Axorium y los rollos de Ezequiel, que deben leerse por dentro y por fuera, estos rollos de Ezequiel, la comparación, ¿no? En este caso, con las obras de Paracelso, deben leerse por dentro y por fuera con la plaga, en este caso, el gran Ezequiel, que fue el que predijo, profetizó que iba a ser destruido el templo de Jerusalén, como ocurrió después, con varias veces, en 3 veces la destrucción del templo de Jerusalén. Pues la última, la más famosa, fueron los romanos, cuando arrasaron todos a esos judíos el templo de Jerusalén. Pues esto que tiene, uno se ve el candelabro acá, ¿no? El candelabro, el judío. Ezequiel, un gran profeta, vale la pena, el gran Ezequiel, que tuvo esa visión de los rollos, parece un poco a Jesús, ¿no? Él lo pintaban al profeta Ezequiel en este caso. Los fetiches, los dogmas, bien, cómo está viendo esta mujer, no es una mirada bondadosa, mira, de una atracción, ¿no? Eso se puede ver con el rostro, las mujeres son buenas para eso, pueden ver quién tiene bueno, que tiene buenos en ese caso ese sentimiento o quiere otra cosa más, no tiene buenos sentimientos, de Carolina el Papa Leo, como dice esta mujer. Cornelio Agripa, estuvimos analizando ahorita el gran, como comparado con Da Vinci, tenemos el rostro, era un gran polimata, médico, astrólogo, jurista, y tantas otras cosas, el gran Cornelio Agripa, que fue acusado después por defender a una bruja, el pobre Cornelio Agripa en este caso. Aquí tenemos una portada de la obra de Eugenio Filaleteo. Vemos aquí está, como siempre, los astros, el sol acá y la luna por acá. Los femeninos, los masculinos, una vela está por acá, un ángel, el querubín con la espada de fuego, ahí está el hombre con vendaje en los ojos, como hacen en los ritos masónicos, que están en cierta una montaña, unos espíritus por aquí, dragones, abajo está el Ouroboros, un dragón que se come la cola, se aparece mucho el signo, el emblema del Ouroboros, que estamos aquí, es una obra de Eugenio Filaleteo en este caso. El de la cruz, hablamos un poquito acerca de cómo también cayeron en la oscuridad. Este símbolo, la cruz es el cuerpo y la rosa es el espíritu. Entonces se está crucificando diariamente ese espíritu, nos dice en verdadero Rosario, en la estrella por acá. Hermanos, comentarios, puntos de vista, hermanos, son totalmente bienvenidos. Los micrófonos son para ustedes. Alguien que desea comentar, porque si no hablo yo hablo mucho. ¿Nadie? Ok, Dale, voy a hablar yo. Ok. Hay algo interesante, cómo nos dan estos escritos de Isis Sinvelo, de Madame Blavatsky, de los maestros, no, ¿qué tan diferente 150 años que no se dicen tan fácil como lo que vivimos ahora? Aquí al inicio nos dice, lo voy a leer literalmente, donde dice, donde está lactación, como de lactar, ¿verdad? Pero habla aquí, dice, porque había que ponerlo, haciéndole visible a los ojos humanos y haciéndole predecir eventos futuros. Aquí, cuando esto de esta señora y de este señor Dupotet, vamos viendo de que a esos magistrados se le tuvo que presentar vivito y coleando lo que podía ser un clarividente, un mesmerizador, ¿verdad? Mesmerizador a esta señora, ¿no? Y esto pone como un decir, para prueba un botón o un alfiler, por ahí va. O sea que con un ejemplo se puede ver lo que un verdadero mesmerizador podía ser, en este caso el señor Dupotet. Pero a lo que voy es que el humano ser, si no se le presenta las cosas enfrente, no lo cree.
Hay una película vieja ya, bueno, hay muchas películas, pero hay una que se llama No mires hacia arriba, hay otra que se llama Un día después, cuando se iba a poner hielo, los científicos le fueron hasta el presidente a decir, mira, que va a caer un cambio climático muy fuerte, hay que hacer las cosas, y decían de que no, hasta que ya estaba pasando lo que pasó, de que se congeló Nueva York, entonces se dieron cuenta. Y esto es lo que a veces que nos pasa, no son todos los científicos, a veces que somos muy incrédulos y no creemos muchas cosas porque hemos sido tan engañados que nos ponemos muy escépticos en ciertas cosas. Pero aquí nos dice, mira, muchachita, no todo es mentira. Aquí existen ciertas realidades de estos seres, que hay que tener cuidado de que existen, pero existen de las dos formas, ¿no? Porque todas estas cosas se han hecho para curar, como también hay otro que se llama, que cuando tocan algo, se pueden saber Roberto, ¿cómo se llama eso? Cuando se toca y se sabe la historia de la vaina, la historia de que quién fue, por ejemplo, una joya, se sabe el historial de quién es con solo tocarlo, tiene su nombre. ¿Cómo se llama eso? No, Psicometría. sí, eso es. Gracias, Esperanza. Gracias, sí, para que me ayuden, y para que estén atentos. Entonces, esa psicometría se hizo y hay un escrito muy interesante en los escritos del señor William, que se llama, y lo voy a decir el nombre, se llama La enseñanza de un místico alemán. La enseñanza de este místico alemán habla de exactamente de eso, de la psicometría, pero se había hecho para que se dejara de hacer crímenes, de hacer esto. Luego, desafortunadamente o afortunadamente, porque hay que tocar los dos lados, se fue utilizando para otras cosas. Lo mismo que con lo del mesmerismo o el magnetismo animal, de que las personas están en un estado en que puedes saber, no hay distancia, no hay espacio, no hay nada, te puede decir así, qué es lo que hay muy lejos, y te pueden describir las cosas. Y, y, y pueden ver el futuro, pueden ver todo eso de esa parte. Lo interesante que me llamó la atención es lo siguiente, que el mesmerizador no puede ver todo, sino que necesita como un vehículo para poder ver eso. Bueno, esa es una parte, ¿verdad? Y esa parte es bien interesante porque digo, Chófiro, bueno, Chófiro es cuando yo me asombro de algo. Cómo en el mundo existen tantas cosas y aquí nos da como una o como una llamada de atención, cuídate, porque no creas, existen tantas energías que como dice la voz del silencio, ¿verdad? Que Ernesto nos habló de que Paracelso hacía imanes, hacía esto, hacía el otro, y hay una parte de que me hablaba que dijo, pero existe también una forma más sana de hacer, de llevar un corazón puro, algo así. Y en La Voz del Silencio, la semana pasada lo leí, que donde uno de los maestros le dijo, observa la verdad delante de ti, ojo al Cristo, la verdad, y la verdad con mayúscula, de no, y ahí está lo difícil y no lo difícil, ¿no? Poder discernir, y ahí no sé si ahí viene lo de ayer, discernir de lo divino a lo demoníaco, aunque esa palabra no me llama mucho la atención. Una vida limpia, una mente abierta, ojo al Cristo, mente abierta, no cerrarme a decir, no, lo que digo yo es la total de la verdad, sino siempre me he dicho, a veces se me olvida o actúo como que se me olvida, que nadie tiene la totalidad de la verdad, sino parte de una verdad.
entre todos nos vamos ayudando para llegar a una parte de la verdad. Un corazón puro, un intelecto entusiasta, una percepción espiritual sin velos, un sentimiento fraterno con los condiscípulos, chófero, que tanto actúa así, una mirada constante hacia el ideal del adelanto, de la perfección humana, pero no intelectual. Son los escalones áureos a lo largo de los cuales el estudiante de ocultismo debe subir para llegar al templo de la sabiduría divina. Y ayer estuvimos hablando de esto, y eso es lo que, en mi punto de vista, es que nos enseña a que no dudemos, pero no creamos totalmente. Mira de qué parte. Yo comencé en el inicio de leer los libros directos, los originales, ¿no? Y a mí me llama la atención eso, los originales de Madame Blavatsky, a mí a veces me llama la atención que me gustaría tener, aunque sea un segundo, ver los escritos de ellos, ¿no? Pero eso es secundario. Ahora, nos habla siempre, terminamos aquí con Paracelso, ¿no? De las propiedades del humano ser, ¿no? Del humano ser, de que no solo de pan y vino, y yo creo que de ahí vendrá ese dicho, no de pan y vino vive el hombre, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho también ay, ya voy a mezclar algo. Cuando Jesús fue tentado y tuvo que pasar un montón de cosas. No sé si esa sería también una analogía de que todos los pesares y el demonio, que no es tan demonio, porque si no hubiera sido por el demonio, no hubiera la tentación, y si no hubiera la tentación, Jesús no fuera Jesús. Entonces, por ende, se necesita el demonio. Es que se necesita, es el, ¿cómo decir? Es el carbón para saber de qué estás hecha tú, la piedra pome, ¿no? Que se va a la carrera, es de saber de qué madera estás hecha, ¿no? De qué madera estás hecha. Y hay un decir que se dice en la teosofía, ¿no? Que cuando se arde, se separa lo malo de lo bueno, o se sale el oro, por ahí va la onda. Pero eso me parece a mí que el demonio está muy puesto con cacho y cola, sin embargo, es el medio por el cual, es el medio por el cual se llega a la sabiduría. Si no hubiera tentaciones, si no hubiera el mal, nunca me daría cuenta de lo bien que estoy. Mientras no, si no estoy enferma, no me doy cuenta del valor de la salud. No sé si me estoy explicando. Y aquí habla de las propiedades del hierro, pero sobre todo, mira qué interesante cómo dice aquí, dice, todo campesino dijo que un imán atrae el hierro, pero un hombre sabio debe indagar por sí mismo. Entonces aquí nos da una pauta de que ok, puedes indagar por cada uno. Ahí hay una parte del hierro que hablo anteriormente para Celso que dice de que en la sangre, ¿verdad? En la sangre nosotros tenemos hierro y por lo tanto hay una parte de atracción también o repela también. Hay ciertas personas de que uno ni la conoce ni algo y con solo oírla o saber el nombre, chófiro, espero que yo no sea mucha de esas, se repela, ¿no? Se repela. Entonces, eso tiene que ver también con ese campo magnético, ese campo astral que no tiene límite, que es tan elástico como las cuerdas de las arañas, ¿no? O a saber de qué más. Es tan imaginariamente elástico que no tiene frontera, no tiene nada, porque la voz, la vibración que estamos, ustedes que unas chicas que están en Guadalajara, al escucharlo, yo no podría saber si están en Guadalajara o están cerca de mí, porque esa vibración se conecta con esto. Y esto tiene que ver con las fuerzas siderales también, pero hasta ahí llego porque, como les digo, yo vine bien hablantina. ¿Alguien más, por favor, o sigo hablando?
Tania, continúa, ¿quiere Tania? Bueno, pues, bueno, hay una parte interesante que hay veces que son parte de la vida, yo no sé qué me pasa muchas veces. Hay una señora, mexicana que se llama Herminda Pasante, yo no sé si ustedes han oído hablar de ella, se llama Herminia Pasantes. Dice, hay una parte interesante que ella dice, pero también tiene su contraste. Dice, estudiar el cerebro es comprender lo que somos. Y esta persona súper intelectual, pero su vida es una belleza, es una Valentina, creo que ayer hablamos de esa de Valentina, ¿no? Que, que va explicando de una manera de kinder y una súper cerebrito, pero de la buenísima. Entonces ella va explicando cómo el cerebro se trabaja. Sin embargo, hay una parte, me voy a adelantar un poquitito nada más, me voy a adelantar un poquitito a lo que habla Madame Blavatsky, porque más adelante nos habla de la fuerza astral, de la energía astral o de la luz astral, y churrum, ay no, esa palabra no, y luego tira a la memoria. Entonces hay una parte que entonces yo me autopregunto, la memoria del humano ser, la memoria, la tengo yo en mi cerebro físico. Ahora, la memoria astral, ¿dónde está? A ver, pregunto, alguien que me pueda contestar. Si no la contesto yo, pero usemos, usemos una analogía. Mi memoria física está en el cerebro. La memoria astral, ¿a dónde está? Por Supongo que favor, en conteste. Akasha, en el éter, en Exacto, Akasha. exacto, exacto, exactamente. ¿Quién habló? Ananda. Sí, exactamente. En los registros akáshicos. En los registros akáshicos, ahí está. Entonces, mira cómo, bueno, si miran mi carita, estoy súper sonriente. Ahí es donde es que hay veces que yo me digo, María Tania, concéntrate en una sola cosa. Pero ¿cómo voy a hablar de una sola cosa si todo está compuesto de compuestos? Y para entender el compuesto, tengo que ir desembrando, deshilachando y entender de todo de dónde viene, ¿no? Es como, es como decir, ay, me voy a poner media poética, es como decir, la vida está hecha de diferentes ángulos, por llamar así, como la telaraña, ¿no? La telaraña sale de mi propio, pues sale de la propia araña, ¿no? Y se va formando. Independiente de donde un insecto se pare, tira tantas vibraciones tan pequeñas que la araña va ahí. Entonces, todo este mundo en que se vive y que vivimos está con una compostura que uno no sé a qué hora comenzamos a leer y sí, sin verlo. Porque mira, nos habla, demuestra además el hombre ya se oculta una fuerza sideral, ojo a Cristo, porque está en negrito y entre cosas. Me paran a las 8:30, que es la emanación de las estrellas y los cuerpos celestes de la que se componen las formas espiritual del hombre. Ojo al Cristo, porque dice luego el espíritu astral. O sea, que cada componente de nosotros tiene sus 7 componentes individualmente de cada una. Así como el espíritu del hombre tiene el espíritu astral, cada una parte septenaria tiene su parte septenaria de esa parte. No sé si me estoy explicando. Bueno, el que cayó otorga, Sí, tienen que decir que sí. Sí, me estoy explicando. Ok. sí. Tania, Ahora, adelante, eh, me las, callo. las preguntas
o las respuestas están en tus preguntas. Tú mencionaste la memoria física está en el cerebro. La memoria astral es donde está en el plano astral. La memoria espiritual, ¿dónde está? Entonces, Akasha es un término general que envuelve a lo astral y a lo espiritual. Entonces, podríamos decir, hablando de estos aspectos de la memoria, tenemos la memoria física, la memoria astral, que pertenece al éter, la memoria espiritual, al aéter, la reminiscencia es la memoria del ego reencarnante que tiene que ver con Atma, Buddhi, Manas. Entonces, la memoria de todas las vidas pasadas es la reminiscencia. Es todo. Gracias. Continuaremos. Ajá, dale, Tania. No, sigan ustedes. Yo vine muy hablantina, sigan. Ok, dice, pero todas las explicaciones se dan en un lenguaje, de estos libros, ¿no? Inteligible para el profano. A este propósito dice Paracelso, cualquier campesino ve que un imán atrae al hierro, pero un hombre sabio debe investigar por sí mismo. He descubierto que el imán, además de este poder visible, el de atraer el hierro, posee otro poder oculto, más poderoso. Eso que nos hablaste muy cierto, hermana, en la hemoglobina, en la proteína que tiene el hierro en la sangre. O sea, hay una atracción directa a esa hemoglobina, a ese hierro. Pero todas las aplicaciones de esta obra, como Acidaxorium o del ente de este torum, de todas las aplicaciones se dan en un lenguaje ininteligible para el profano. A este propósito dice, cualquier campesino ve que un imán atrae el hierro. Pero un hombre sabio debe investigar por sí mismo. ¿Por qué ocurre eso? No. Ahí dice, pero el sabio debe preguntarse por qué. He descubierto que el imán, además de este poder visible, el de atraer el hierro, posee otro poder oculto. Demuestra además que en el hombre se esconde una fuerza sideral, la cual es una emanación de las estrellas y de los cuerpos celestes de las que se compone la forma espiritual del hombre, su espíritu astral, espiritualmente acá. Demuestra además que en este hombre se esconde esa fuerza sideral. Sideral es cualquier cosa en referencia a los astros. Queremos usar palabras, como dice la hermana, sideral. Pero también en ocultismo se refiere a ciertas influencias emanadas de tales regiones. Por ejemplo, la fuerza sideral, tal como enseñaba Paracelso, y también en este caso de hablar del cuerpo sideral, que es el cuerpo luminoso, el cuerpo astral, el cuerpo etéreo, que es luminoso astral porque pertenece a esa estrella que usamos cuando vamos a dormir. Demuestra además que en el hombre se esconde una fuerza sideral, poderosa, ¿no? La cual es una emanación importante, ¿no? Es una emanación, esa fuerza de la estrella y de los cuerpos celestes, del cual se compone la forma espiritual del hombre. Los cuerpos celestes, todos los que están ahí arriba, ¿no? Los soles, los planetas, las lunas, los cometas, son cuerpos celestes. Demuestra que en el hombre se esconde esa fuerza sideral, la cual es una emanación de las estrellas y de los cuerpos celestes, de la que se compone la forma espiritual del hombre. La forma espiritual del hombre está formada por emanaciones de las estrellas, de los soles y de los cuerpos celestes, planetas, lunas, satélites, cometas, etc. En este caso, la forma espiritual del hombre. La cual es una emanación, una forma sideral, una emanación de las estrellas y de los cuerpos celestes, la cual se compone la forma espiritual del hombre, el espíritu astral. Espíritu, tremenda explicación que nos da Elena, magistral. La explicación del cuerpo astral que tenemos, el cuerpo es de un astro. Este cuerpo astral que emana, surge de los astros, de las estrellas, de esa fuerza sideria, en ese caso, ¿no? Ese espíritu astral, o cuerpo astral, o el doble astral, o sombra, el linga sharirá, dicen los tibetanos en ese caso, ¿no? Es una cosa también, que dicen los otros, los vedantinos, cuerpo astral, doble astral, o sombra, o contraparte etérea del hombre animal. El linga sharirá, no lo confunde el lector con el alma astral. Esa diferencia del cuerpo astral. Está el alma astral, es otro nombre del manas inferior, o camamanas, como se le llama. Camamanas, el cuarto y el quinto inferior. Y que es el reflejo este del ego superior, es el ego inferior. Un reflejo, el espejo. El cuerpo astral viene a ser el puente, es otra función, el puente de comunicación entre el alma y el cuerpo. Entre el cuerpo físico y el alma hay un puente que es ese cuerpo astral como Fojarno, que también es el puente que une lo que es el hermano superior con el inferior, el Antantarana, ese puente que se construye diariamente.
Demuestra además que en el hombre se esconde una fuerza sideral, la cual es una emanación de las estrellas y de los cuerpos celestes de la que se compone la forma espiritual del hombre, el espíritu astral. Esta identidad de esencia, que podemos llamar el espíritu de la materia cometaria, siempre está en relación directa con las estrellas de las que proviene, por lo que existe una atracción mutua entre los dos, ya que ambos son imanes en ese caso, cuerpo astral. Esta identidad de esencia entre la estrella, ¿no? Y el cuerpo astral del hombre, ¿no? Cada uno tiene su estrella, tu estrella está brillando mucho, esa estrella y el cuerpo astral del hombre. Esta entidad de esencia que podemos llamar el espíritu de la materia cometaria, los cometas, el espíritu de los cometas, como los cometas van vagando, ¿no? Buscando un planeta para fecundar estos grandes cometas. Esta entidad de esencia que podemos llamar el espíritu de la materia cometaria siempre está en relación directa con las estrellas, como Alción, ¿no? Que está el centro de las Pleiades, el centro de toda la galaxia, todo el universo está ahí en Alción, esa es la estrella central del universo. Esta entidad de esencia que podemos llamar el espíritu de la materia cometaria siempre está en relación directa con las estrellas, de las que provienen, pero que existe una atracción mutua entre los dos, entre la estrella y el cuerpo astral del hombre, ¿no? Ya que ambos son imanes. Dice acá el PDF, la siguiente, dice acá, dice, Acidoxorion, la obra Paracelso, y el ente divino y el ente astral, en la primera de las cuales describe la maravillosa tintura, medicina extraída del imán, denominada Magisterio Magnetis. Sin embargo, la exposición está en lenguaje no entendido de los profanos. Y a este propósito dice Paracelso, cualquier campesino echa de ver de que en el imán atrae al hierro. Pero el sabio debe preguntarse por qué. Yo he descubierto que además de esta notoria propiedad de atraer el hierro, tiene el imán otra propiedad oculta. Más adelante demuestra Paracelso que el hombre late una fuerza sideria, emanada de los astros, que constituye su forma astral. Esta fuerza sideria, que pudiéramos llamar espíritu de la materia cometaria, permanece directamente relacionada con los astros, de la que procede, y así quedan los hombres en mutua atracción magnética. Aquí, esto es una explicación, él le agregó esto, los hombres en mutua atracción magnética, y está la explicación de que es entre el cuerpo astral y esa estrella hay una relación mutua, como que son imanes en ese aspecto. Con estas imágenes, hermano, rápidamente, Rosencruz, el fundador de los Rosacruces, era un adepto que vivió mucho tiempo, unos dicen que era el conde, el príncipe Racosi, que era el mismo caballero Rosencruz en esta casa, así lo pinta esa descripción. El libro de Paracelso, Achidaxorium, que quiere decir la enseñanza suprema, escrito por los 7 libros de la Ciudad mágica, con 100 grabados y 8 planchas del gran Paracelso en ese caso. El libro de Paracelso, tenemos aquí otro, mira más esto, estamos hablando, está el Caducio, las dos serpientes, como fuera Hermes, ¿no? El mensajero divino, darle la comunicación, que hay unas luces como el sol, no está brillando, que hay un espejo, hay una, siete del sol, acá está la luna, ¿no? Lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, la izquierda y la derecha, que hay un escudo, la luz se refleja, se va para otra cosa para abajo, otra luz va directamente para acá, la cueva, otra información, cómo se va cambiando según la percepción. Un libro para eso muy interesante. Arriba se miran otros caracteres, en este caso tenemos un libro escrito, que tenemos otro, más abajo estaba que, bueno, que no se mira, es en otro que se miraba un águila de dos cabezas, un águila bicéfala en ese caso. El hombre es el macrocosmo que estuvimos analizando para Celso, miren hermanos cómo están los zodiacos, están por todas partes del cuerpo, una ascensión casi perfecta, que nos explica un misterio, escorpión está aquí en la parte pública, y la libra le sigue por allá. Eso era cuando el hombre cayó en la generación. Ahí solamente había 11 signos de zodiaco antes, después estaban unidos escorpión y lo que es la libra, y después se separaron y ahí ya hicieron 12 signos del zodiaco. Abajo tienen que estar los peces, los piscis, este que está aquí, este es el acuario, Capricornio, Sagitario, el escorpión está en esta parte, la libra, el león está en el corazón, el Virgo, Chakra, y así van, el carnero está arriba, ¿no? En la cabeza, y aquí tenemos una serpiente que se muerde la cola otra vez, el Ouroboros explicado, los planetas, cómo influyen y los zodiacos en el cuerpo humano, con los chakras, ¿no? En esa relación perfecta. Hermanos, comentarios, puntos de vista, ¿qué les pareció el estudio de esta bella noche? Los micrófonos están para ustedes. Excelente, como siempre, excelentísimo. Hay una parte que voy a comentar un minuto. Fíjate que esto de la fuerza sideral
desde la época, desde los egipcios, desde la época de, yo creo, digo de los egipcios que es lo más atrás que se sabe, ¿no? Con eso de las pirámides, la creación de las pirámides, el objetivo de las pirámides, es en esa parte de la atracción que ha sido la parte sideral, ¿no? Que tanta llamativo y en todas partes del mundo han existido esa, ¿cómo se llaman esas vainas? Esas piedras, ¿no? Que de los equinoccios, de esto, que lo otro. Pero esa atracción sigue hasta la época de hoy, ¿no? Que ahora quieren ir hasta Marte, ¿no? Y poblarlo y todo esto. Entonces, esa atracción que sigue, no tanto a los desconocidos, sino la explicación aquí está de esa atracción magnética que tiene todos los componentes de las estrellas y bueno, la palabra sideral, ¿no? La fuerza sideral, que es lo que hace la conquista al espacio. Solamente alguien más que desee, y disculpen que vino muy hablantina hoy. Sí, algo breve, porque entonces en esta última parte que nos leyó Ernesto está otra vez la naturaleza dual del ser humano, que ayer tratamos de esa naturaleza dual. Por eso nos dice que la fuerza sideral es la emanación de las estrellas y cuerpos celestes, de la cual está compuesta la forma espiritual. Entonces, esta fuerza sideral, ¿verdad? Es una emanación de las estrellas. Y entonces aquí tenemos todo esto sideral, los cuerpos siderales, como nuestro cuerpo, y luego las estrellas. En la doctrina secreta se dice que nuestra estrella es, en pocas palabras, la individualidad, el ego encarnante, y luego relaciona esa estrella con un Dhyani Buda. Entonces, por ende, aquí tenemos la naturaleza espiritual en nosotros y en la humanidad y la naturaleza de la forma en los cuerpos siderales. Entonces, ahí está, diríamos en síntesis, la naturaleza dual tanto en el ser humano como en el universo, ¿no? O en cualquier sistema solar. Es todo. Gracias, Roberto. ¿Alguien más? O damos por terminada porque hoy son las 8:39. Anita, ¿algo que quieras decir? ¿Quién más? Ah, ya se me fue. Ah, no, ahí está todavía. Gracias, Este, Espera. ah, ¿vas a hablar algo, Adelante, Anita? adelante. ¿Va a hablar algo, Anita? Dulce, adelante. Ok. Tengo un cuestionamiento aquí sobre los imanes. Los imanes pueden ser utilizados, se pueden usar comúnmente, digamos, como para equilibrar tu energía. Sí, tienen bastantes funciones, hermana, tanto físicas como ocultas, que nos comentaba ella, que para hacer eso había descubierto una propiedad superior oculta, que es atracción que estás comentando, que se pueden usar los imanes para equilibrar lo que son los centros, los chakras, los meridianos, de la energía del chi, el ki, como le dicen otros. Sí, es muy bueno usar los imanes en este caso. Ok. Otra, ¿tienes que usarlo en las dos manos? ¿Tendrías que usarlo en las dos manos? Sí, sería bueno, fíjate, así se armonizan los tipos de energía que pasan por nuestras manos izquierda y derecha. Ok, gracias. ¿Puedo hablar acerca de eso? Sí, Por habla. supuesto. Este, bueno, yo pongo imanes, justamente hay una terapia acá que nació también en México, y sí, nada más que se usa se le llama polo norte o polo sur o negativo y positivo, y se ponen meridianos. Entonces, la única contraindicación, digamos, es que sepamos cómo, porque si lo pones al revés, o sea, porque somos magnetismo, ¿verdad? Somos electricidad, somos energía. Entonces, claro que funciona, solo que sepas cómo van, porque si te quitas el magnetismo en donde debe de ir,
o viceversa, es el peligro. Por eso, pues hay estudios para eso. Es todo, gracias. Entonces ahí tendría que uno saber esa fuerza que se llama Ida, Pingala, y hay otra, la de en medio, que siempre se me olvida, no sé, pues Chuchuma, Chuchuma, creo. Sí, entonces, Chuchuma. sí, sería bien saber antes de utilizar esas cosas, y sobre todo, como hablan mucho, que dice que se tiene que limpiar también el imán, ¿no? Que anteriormente lo limpiaban con la luna o con el sol. Yo no sé mucho de eso, pero he oído hablar que antes de eso se limpiaba, ¿no? Y también aquí vamos a ver, yo no sé si ya lo pasamos o lo vamos a ver, de que el hombre no solo come de la parte de las plantas, sino también se daba en tiempos anteriores, y actualmente también he ido a seguir de baños, digamos, baño de sol o baño de luna. El mismo cuerpo absorbe esa fuerza, ¿no? Por eso se habla de esa fuerza que nos dan esa parte sideral, ¿no? Y no sé por qué se me ha quedado mucho la parte sideral. Pero sí, para Celso habla mucho de la parte de los imanes, pero sobre todo tener la prudencia, ¿no? De que cómo utilizarlo, no a la zumba marumba, o sea, no sin saber, porque como muy bien dijiste, Anita, no se puede poner en el lugar mal indicado. También hay unos estudios, creo que se llaman Rishi, por ahí va, que también hablan de eso, de la parte electromagnética. ¿Alguien más? 8 minutos, y no, Roberto nos va a llamar la atención. Yo no, Sí, por supuesto, les voy a llamar la atención. Sí, algo breve, ¿no? Entonces, ya ves. para Celso hacía eso porque para Celso era un adepto, ¿verdad? En la teosofía, Blavatsky era un adepto, podremos decir, pero nunca nos dio instrucciones para curar con imanes. No se opone la teosofía a nada de eso, pero la teosofía nos insta, en la voz del silencio, a dirigir nuestros pensamientos y nos habla la doctrina secreta de las Shaktis, las fuerzas, los poderes psíquicos latentes en nosotros, que tiene que ver entonces con la intención, la concentración y por ende ahí pueden venir los cambios. La parte física se le deja hasta cierto punto al médico y al karma, por supuesto, ¿no? Pero aquí no somos policías, cada quien es libre de hacer lo que guste. Entonces, eso es todo, gracias. Ok, ¿alguien más que desea? Ernesto, ¿quiere cerrar? Si alguien no Llegamos, tiene otra idea. llegamos a la parte culminante del estudio de esta noche, que solo Elena nos regala esta sabiduría. En la próxima sección vamos a estar analizando más acerca de ese cuerpo astral, de los misterios del cuerpo físico, cómo alimentamos el cuerpo y cómo se alimenta el espíritu. Hermanos, hasta la próxima. Gracias, a la misma hora y en el mismo canal. Gracias a todos Y- por y- adelante. Gracias. ¿Algún Gracias, comentario? Ernesto.